Muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos a la página Universo Interior. Acá pues recordarles que siempre se brindan las 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. El objetivo de todo este conocimiento es que una persona se libere de sí mismo, conozca su propio ser y se oriente de su propio ser, ¿sí? No busque seguir a nadie, no busque creer en nadie, sino que busques la sabiduría propia que tenemos cada uno de nosotros en nuestro propio ser divinal. Son gratuitas por eso mismo, porque aquí no se pide ningún tipo de colaboración económica ni nada por el estilo. El objetivo es que cada persona, por medio de la práctica de cada conferencia, que llegue a una comprensión cada vez más profunda en su propio trabajo individual, pueda darse cuenta que esto le puede ayudar a trascender muchas situaciones y en algún momento podríamos llegar a esa autorrealización que tanto anhela uno realmente, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar, hoy vamos a ver el tema de el país psicológico, la conferencia número 20 de la fase A. Y es un tema muy interesante porque vamos a aprender a eliminar todos esos lugares oscuros que tenemos en nuestro interior y que no conocemos y que no creeríamos que están ahí. Pero como les digo, esto no es de creer, es de observar y eliminar, de practicar, ¿no? Entonces, bien, antes de iniciar vamos a esperar unos minuticos mientras compartimos rápidamente en algunos grupos para las personas que les llegue a interesar esta conferencia. Esta transmisión igualmente queda grabada en Facebook y se sube al canal de YouTube. ¿Listos? Esperen un momentico, ya iniciamos. Ok, vamos a compartir entonces rápidamente acá. Bien, igualmente si hay alguien por ahí, me confirma si el sonido está bien, si todo está funcionando de una manera pues correcta para tener en cuenta todo eso. ¿Listos? Ok, listos. Bien, vamos a iniciar ahora sí con este tema que es muy interesante e importante que lo podamos practicar en nuestro diario vivir. ¿Listos? Entonces, bien, como vemos, se titula El país psicológico. Entonces, esta conferencia nos va a dar un punto importantísimo de cómo trabajar la muerte en marcha o la muerte psicológica en esos estados de la imaginación mecánica y de cuándo se identifica uno y cómo se duerme y no observa lo que sucede en su interior. Entonces, primero, acá nos hablan de un país. Entonces, el país psicológico. Pero entonces el país también, así como lo vemos externamente, que hay ciudades, hay barrios, hay personas, hay animales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en un país, en un planeta, en una ciudad, en un lugar, ¿sí? Y todo eso que está afuera también está en nuestro interior. Por eso se le llama país psicológico, porque todo lo que vemos en el mundo externo está fabricado y creado en nuestro interior, ¿sí? Entonces lo importante de esto es que una persona no se siga identificando con el mundo exterior, ¿sí? Que no siga reflejando sus acompañantes o sus defectos psicológicos en los demás, que aprenda a observar en su interior todo lo que son esas charlas internas y en este caso esas cuevas psicológicas que nosotros tenemos.
Muy bien, nosotros sabemos que hay barrios de gente adinerada, de gente humilde, de gente responsable, ¿no? Hay lugares así muy bonitos en el país externo, hay lugares donde hay muy estatuas, hay de todo tipo, pero son muy bonitos, los lugares son muy hermosos, ¿para qué? No puede uno negar eso. Pero también hay lugares que son muy pesados, ¿no? Son muy feos, lo podríamos llamar de esa manera, que son muy oscuros, donde hay ladrones, hay asesinos, hay violadores de pronto también. Pero también hay otros lugares como esas casas de prostíbulo. Entonces podemos ver esas prostitutas, podemos ver esos drogadictos. Hay otros tipos de lugares que ya son de gente mucho más poderosa. Entonces vemos a los jerarcas o a esos presidentes, a los políticos, un ejemplo. Políticos, a los famosos, a los artistas, bueno, como lo quiera ver cada uno. Y lo importante de todo esto es que todo eso está en nuestro interior, ¿sí? Desde lo más feo hasta lo más bonito, como lo llama cada uno. Pero todo eso, tanto feo como bonito, tanto honorable como desleal, tienen que ser eliminados de nuestro interior, ¿sí? Porque si seguimos con esos estados de identificarnos con nuestros países o cuevas psicológicas, no vamos a ahorrar la energía y no vamos a lograr jamás un despertar de la conciencia. Porque seguimos identificados en nuestro interior con el lado oscuro, el lado perverso. Hay que estar observando el interior para destruir esos lugares, esas colonias, esos barrios que se hayan ubicados aquí y ahora en nuestro mundo interno. Ahora, no importa que la persona se vea muy bien hablada, muy responsable, muy respetuosa, muy en cierta medida humilde, porque si ella nunca se ha aprendido a observar a sí misma, no se puede darte cuenta que en esos momentos donde está siendo humilde y responsable y amable, en su interior tiene defectos de todo tipo, defectos desleales, traidores, asesinos, ladrones, de todo tipo, ¿sí? Pero esa persona nunca los ha observado porque no se sabe autoobservar. Entonces vive fantaseando con situaciones muy peligrosas, muy perversas, pero externamente la persona es muy amable, pero internamente la persona se halla ubicada en lugares muy oscuros. Así lo puede ver con una persona, puede ser una mujer o puede ser un varón, que externamente puede ser un ejemplo, un varón, un caballeroso, un chico amable, un gentil, con su pareja es muy romántico, muy sentimental, bien. Pero internamente ese varón podría estar ubicado en una casa o en un lugar del prostíbulo. Podría estar con varias mujeres en su mundo interno. Podría estar adulterando en todo momento y no le importaría, mientras que su pareja está ahí físicamente frente de él. Pero internamente ese sujeto está ubicado en cuevas psicológicas del adulterio, de la prostitución, del robo también, de la drogadicción, y no lo podría jamás conocer porque nunca se sabe autoobservar, porque nunca le han dado la herramienta. Lo podríamos ver también en esos sujetos que se visten muy bien, de blanco, espirituales, hablan muy bonito, muy llamativo, son muy bien hablados, pero todo eso también en el interior esconde un delito, esconde una oscuridad, una perversidad. Entonces pueden, en cualquier personaje, no interesa quién sea, si no se sabe autoobservar, en su mundo interior o en su país psicológico, anda en cualquier cueva oscura donde puede estar acribillando, puede estar asesinando, puede estar robando, alterando, tomando, violando, de todo tipo, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque una persona deja que su imaginación vuele. Este país psicológico lo vamos a encontrar en esa quinta dimensión.
Esta quinta dimensión es la quinta dimensión mental y la parte astral. Entonces, todo esto, al final de cuentas, genera una forma en nuestro mundo interno. Todo lo que nosotros vemos aquí y ahora, lo percibimos a través de esos 5 sentidos, ¿sí? Y la mente es la que le da la forma a esas cosas. O nosotros decimos, esto es un celular, esto es un tablero, ¿sí? Pero realmente no estamos viendo el celular ni el tablero. Estamos viendo es una imagen, una impresión que ingresó a nuestra mente, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo a través de nuestra mente, una impresión nomás. O sea que lo real de este tablero no es el tablero en sí, es la imagen que está en mi interior. Es cómo yo percibo ese tablero y qué es lo que siento, ese agrado o ese desagrado. Me gusta, no me gusta, ya me estoy identificando con algo que no es real. Eso sucede igual con el celular. Ese celular no es real. Pero yo siento en mi interior que sí es real. Porque cuando me lo quitan yo sufro y me preocupo y me vuelvo loco porque me quedé sin celular. Pero ahí le estoy dando mi energía a algo que no es real. O al contrario, me siento muy feliz, muy contento, muy alegre por tener este celular y lo quiero presumir a los demás. Eso me está identificando porque este celular no es real, porque se lo come el tiempo. Lo real de este celular, de todo lo que yo veo en el mundo externo, es la impresión que está ingresando a mi interior. Y claro, hay que interactuar con todo esto, con las personas, hay que resolver las situaciones, hay que vivir la vida que tenemos, pero trascenderla y no seguir identificados con el país externo y con nuestro país psicológico, ¿sí? Hay que destruir todo lo que está en nuestro interior, porque todo lo que está afuera ya lo creamos adentro. Por eso mismo se nos dificulta el desdoblamiento astral, porque nuestra emoción y nuestra mente viven identificados con las formas ilusorias que no son reales y la plasmamos en esa dimensión, en ese astral, en ese mental, y no nos damos de cuenta ni siquiera que estamos en el sueño, porque estamos tan apegados a esta masa que no diferenciamos del mundo de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Entonces cuando nos desdoblamos no nos damos de cuenta que estamos en un sueño, que estamos en el astral, porque todo lo que está en el sueño ya está fabricado del mundo externo y no vemos la diferencia. Por eso es importante no seguir identificándonos con la masa. ¿Listos? Entonces este país psicológico vive en la mente. Todo lo que yo imagino y creo que está sucediendo, eso es real para mí. Y eso es más real que lo que esté sucediendo en el plano físico. Entonces vamos a hacer un ejemplo. La persona va pasando por la calle y escuchan las noticias que mataron a fulanito. Ya, con solo eso, de que mataron a alguien, si no se estuviera autoobservando, se le activa a uno en su interior esa imaginación mecánica. Entonces ya uno se imagina cómo es que mataron al personaje, que le hicieron esto, aquello, uno le agrega cosas mucho peores y más perversas. Y nada de eso era real, porque simplemente escuchó algo. Pero en el interior de uno fue el que lo fabricó y lo creó. Y ahí se movieron yoes asesinos, yoes sádicos, de todo tipo. Y no los pudo observar, porque estaba identificado con el mundo externo. Entonces, en la vida práctica puede que seamos muy amables y muy generosos, pero lo que importa es lo que sucede en el mundo interno, o sea, lo que está manifestándose en ese país psicológico. Si no aprendemos a morir de instante en instante, no vamos a lograr un cambio verdadero, ni radical ni trascendental, porque seguimos identificados con toda la fascinación del mundo externo y con la misma personalidad de nosotros que nos hipnotiza con el mundo exterior, con lo que no es real, ¿sí? Entonces con esta conferencia nos indican el trabajo real que hay que hacer, ¿sí? Cualquier persona de pronto escuchar esto se impresionaría y diría, esto no es posible, yo en mi interior no tengo estos defectos de la drogadicción, de la masturbación, de la pornografía, del asesinato, del robo, yo jamás haría eso. Sí, claro, la esencia no lo haría, pero el defecto psicológico sí lo haría, y es lo que quiere hacer. Entonces hay que observar en nuestro interior cuáles son nuestros acompañantes, y los acompañantes son los yoes. ¿Quién me acompaña en este momento, aquí y ahora? ¿En qué estoy pensando?
¿En qué estoy imaginando? No, me estoy imaginando por allá en Miami, gastándome el dinero con las mujeres. Ah, listo. Está en una parte de su país psicológico, con mujeres, adulterando, derrochando el dinero, y todo eso es una fantasía mental. No es en una medida real, pero está dándole energía a eso y está eliminando los defectos. Vive en un país psicológico de fantasías. Y si no elimina eso, va a seguir toda la vida creyendo cosas que no son reales. O creando cosas que al final de cuentas son ilusorias. ¿Sí? Bien. Entonces, si se mantiene en ese estado de muerte, se va a dar de cuenta que cuando le digan tal persona hizo esta acción, hizo esta traición o hizo este robo, uno ya observa de una vez en su interior qué se va a mover, qué es lo que se está manifestando. Entonces se da cuenta rápidamente cómo llega un pensamiento y dice, uff, este man se lo robó por esto. Madre, mátame este yo, elimíname este defecto. De una vez observa el detalle y lo elimina. No deja que siga manifestándose esa película y se siga manifestando y se siga creando esa fantasía que terminan por allá uno identificado con un montón de cosas y no se da cuenta en qué instante, en qué momento se le fue la paloma y se fue la mente para otro lado. Entonces el trabajo es vuelva a su interior y siga observando y destruya ese país psicológico, ¿sí? Entonces a medida que vamos mirando, hay experiencias donde aparecemos nosotros rodeados de gente muy peligrosa, de gente muy perversa o muy mal espiritualmente, ¿no? Y uno está rodeado de esas personas, porque es que eso que está ahí en ese astral es lo que está en el interior de uno en todo momento. Y el trabajo de uno es destruir ese lugar donde está, salirse de ese lugar y buscar algo diferente, ¿sí? Entonces vamos a dar de cuenta que a medida que vamos haciendo un cambio interno verdadero, empezamos a cambiar esas compañías, tanto internas como externas, porque lo que es la sociedad es la persona misma, ¿sí? Entonces si la persona vive rodeada de gente fornicaria o de gente adúltera, de gente borracha, drogadicta, eso es con respeto, cada uno hace con su vida lo que quiera. ¿Por qué está con esas personas? Porque eso es lo que atrae su interior, porque todo lo que está a su alrededor es lo que está en su interior. Entonces, si atrae a esas personas es porque en su interior es drogadicto, en su interior es borracho, en su interior es adúltero, en su interior es fornicario, de todo tipo. Esa ley de afinidades. Nadie atrae lo que no le es afín, ¿sí? Entonces siempre vamos a traer lo que es afín a nosotros, a nuestro interior psicológico. Entonces por eso es importante que cambiemos esos estados internos para que haya un cambio verdadero y trascendental. Varios Cristos maestros han logrado esa cristificación mediante los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes, ¿sí? Ellos mismos, al enterarse que han tenido estas oscuridades y perversidades en su interior, han vivido lo más pesado, han vivido un sufrimiento, una pesadez, un dolor que han tenido que trascender mediante la muerte psicológica, ¿sí? Entonces tenemos varios ejemplos acá de los Cristos, Francisco de Asís, otros maestros más, todos al final de cuentas, al darse cuenta de este suceso, de lo que pasa en el interior de uno, quedan sorprendidos, pero al mismo sorprenderse buscan eliminar eso de su interior. No lo justifican ni lo dejan que se siga manifestando porque ellos saben realmente que lo que busca la esencia es la liberación total de todos esos defectos psicológicos y de toda esta misma máquina, de todo este mundo externo, y buscar algo superior. Ahora, estos maestros tuvieron que vivir todos estos martillos, todos estos sucesos, pero lograron eliminar al 100% el ego. Volvieron polvoreada cósmica todos esos defectos psicológicos y pudieron trascender y cristificarse, salirse de todos esos estados oscuros y perversos y dejar que llegara la luz a su interior, ¿sí? Entonces acá todo esto es compuestos por ego. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos son defectos psicológicos. Es muy importante que nos apartemos de la masa de manera psicológica, ¿sí? No hay que
ocultarse en una habitación o encerrarse en un monasterio o ponerse a hacer misas o rezos, nada de eso. Porque si no se elimina el ego, uno sigue siendo una persona perversa y oscura, porque esos acompañantes es lo que uno es realmente, ¿sí? Uno es lo que piensa, uno es lo que siente en su interior. Y puede que aparentemente, físicamente no exprese nada y no diga ni mu, pero en el interior está generando unas atrocidades horribles que los demás no se podrían tampoco ni llegar a imaginar, que también lo pueden hacer. Pero el objetivo de uno es eliminar todos esos estados equivocados, todos esos acompañantes perversos que de instante en instante y de momento en momento se van manifestando, ¿sí? Que se mantenga una persona en un estado de control y destruya todo lo que hay en el interior. Y se van a dar de cuenta también, como siempre hay cambios en el mundo interno. Entonces hay terremotos, esto ya lo ve en cada uno cómo lo interpreta en su interior, ¿no? Dependiendo de la intuición. Cada uno ve cómo se generan los cambios. Entonces uno ve cómo la ciudad se está destruyendo, o uno ve cómo caen misiles, o uno ve cómo hay, como les decía, terremotos, cómo se destruyen las cosas, los edificios, y hay cambios totalmente. Todas las personas, todos los que vemos por allá son defectos. Como uno siempre se ve rodeado de gente peligrosa y uno quiere salir de ahí, pero tiene que hacer un trabajo, ¿sí? Y entonces el trabajo consiste en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces el sacrificio por la humanidad, la muerte y el nacimiento. Bien. Estos Cristos sabían que tenían su 3%. Y el 3% es la esencia. Esa esencia es lo bello, lo hermoso, lo divino en nuestro interior. Es lo real, lo eterno y lo inmortal. No está sujeta a las leyes del tiempo, del espacio, ni nada de eso. Trasciende todo eso mismo, porque es Dios en nuestro interior. Ahora, está atrapada y está rodeada de gente malandra en nuestro interior. Y uno se da cuenta cómo siempre ella tiene que batallar, conjurar, protegerse de todos los defectos cuando estamos en el mundo astral, porque estos defectos buscan someter a la conciencia, buscan generarle un temor, un miedo, pero la conciencia no tiene miedo. La conciencia tiene un valor, tiene una fuerza, tiene un poder que, debido a esa divina madre Kundalini, o a nuestra madre divina, ella es la que va a generar el trabajo y el cambio real en nuestro interior. Entonces, cuando una persona quiere verdaderamente, no por los demás, no por aparentar, sino porque verdaderamente quiere buscar a su ser, empieza un trabajo de muerte lo más revolucionario posible, o sea, lo más práctico y lo que más esfuerza es lo que empieza a avanzar, ¿sí? Porque acá este trabajo es de obras, no es de palabras, no es de buenas intenciones, sino que es de que uno practique. Y uno le demuestra eso al ser, no le tiene que mostrar a nadie. Entonces, cuando una persona se decide a morir en sí misma de todo, separarse de todo, hacer el esfuerzo, que no es fácil, ¿sí? Porque no es fácil, yo no digo que sea fácil esto, pero tampoco es imposible. Entonces empieza a luchar todos los días por no seguir identificándose con el mundo externo, por no seguir alimentando su país psicológico y seguir estando en esos estados lujuriosos, codiciosos, envidiosos, perezosos, de guerras, de prostitución, de violencia, nada de eso. Si lo ve, lo elimina. Madre, mátame este yo, elimíname este defecto y sigue observando. ¿Qué más se manifiesta? ¿No? Que pasó la chica y se me activaron esos defectos por allá, listo, mate todo ese instinto, esa emoción. Observe su mente, qué es lo que está pensando, qué está imaginando. Que se la está imaginando en cualquier pose, listo, madre, mátame este yo, vuelve. Siga observando su interior. No se siga saliendo del instante, porque si se sale del instante, llega otro defecto, se manifiesta en el interior, se crea una película psicológica y ahí anda identificado con el dinero, con la fama, con el poder, con la lujuria, con la codicia, y no vamos a hacer un cambio verdadero jamás. Entonces hay que tomar esta iniciativa por uno mismo. No es porque alguien lo diga o porque lo diga yo o lo diga a las conferencias, sino porque hay que buscar es a nuestro ser.
Y el ser es el que nos va a decir realmente que el trabajo que estamos haciendo está bien o está mal, que hay que corregirlo o no. ¿Listos? Bien, entonces cuando la esencia se manifiesta, ella se quiere alejar de todas estas perversidades oscuras internas de nosotros, ¿sí? Se quiere salir de ese andar y quiere volver nuevamente al punto de partida. Ya sabemos por varias conferencias, hay que ya llegar a la comprensión, de a poquitos, que nosotros venimos de ese sagrado sol absoluto, ¿no? Ese sol espiritual, ese sol donde solo vibra la ley del amor. O sea que nosotros necesitamos amor para poder llegar nuevamente allá. Entonces necesitamos el sacrificio por la humanidad. Entre más enseñemos, más demos de lo que tenemos, más orientemos a la revolución, a la independencia, a la libertad, a que cada uno busque su propio ser, más empezamos a sentir la fuerza del Padre, más empezamos a sentir el amor a lo que estamos realizando, y ya no lo hacemos por un interés, sino que lo hacemos porque realmente esto es lo que nos va a impulsar a nosotros a llegar a ese punto, ¿sí? Pero también hay que empezar a morir, porque los defectos en sí mismos son los que tienen atrapados el amor y la sabiduría de todo lo que nosotros hemos creado en los diferentes reinos. Ahora, cuando la chispa, la esencia, crea un centro de gravedad, o mejor dicho, la chispa no, la esencia no. Cuando uno se decide y genera o quiere generar un cambio, que es el centro de gravedad, que es otra conferencia, ese centro de gravedad se genera con el trabajo en los 3 factores y principalmente con el estado de muerte en marcha o el estado de recuerdo de sí. Interiorice, manténgase tranquilo, calmado, sereno, no se reprima, no se tensione, no sea afane, no sea impaciente, observe lo que lo está tensionando y elimínelo y manténgase en muerte. No se siga identificando con el dolor, con el sufrimiento, elimine eso. No se resista al dolor, elimine el dolor. ¿Sí? Bien, se genera un centro de gravedad. Ese centro de gravedad se tiene que generar de la personalidad a la esencia. ¿Y qué es la personalidad? Es esto que creemos ser, pero no somos. Es esto que creemos que nos llamamos tal nombre, que tenemos tal edad, que tenemos tal nacionalidad, que somos familia de tales, que venimos de bueno, tantas cosas que creemos ser, pero no somos realmente. Que tengo estudios, que tengo títulos, que tengo dinero, que tengo estrategia, no sé, no importa, me interesa. Es superficial. Lo real es la conciencia. Y la conciencia no le importa nada de esto. Le importa es liberarse y liberar a los demás, o ayudarlos a liberarse por sí mismos, ¿no? Ahora, cuando una persona quiere hacer su cambio verdadero, entonces empieza a generar un cambio gradual de su centro de gravedad. Ya no se junta con las mismas personas de antes. Ya no se siente esa afinidad con otras personas como antes, porque elimina algunos detalles y algunos defectos. Un ejemplo, uno se juntaba con personas borrachas, que le gustaba la fiesta, que le gustaban ciertas sustancias, pero uno llega al conocimiento y no es por fanatismo, ojo ahí, ¿no? Hay que tomarlo es por un estado de comprensión, ¿sí? No es que me voy a alejar de todo el mundo ahora y no se trata de eso. Se trata de que uno vea realmente la necesidad en su interior de eliminar todo lo que está trayendo afuera. Cuando elimina todo lo que está en su interior que atrae a eso, ya las circunstancias cambian y esas personas cambian. Y ahora ese centro de gravedad cambia también, gradualmente, ¿no? Entonces, si yo antes era muy lujurioso, muy fiestero, muy borrachito, ya no me estoy juntando con esas personas internamente porque los estoy eliminando, y externamente tampoco. Ahora llegan personas con ese mismo anhelo espiritual de trabajar para su conciencia con esos 3 factores, y ahí voy viendo que se está generando un cambio verdadero, gradual, ¿no? Pero hay que llegar a un punto donde sea radical y sea eterno. Y eso se da cuando se termine toda la obra o cuando lleguemos a la autorrealización, que es la liberación misma de todo esto, ¿no? Bien, si aprendemos a morir de instante en instante, podríamos empezar a ver más cambios en nuestro interior y externamente también. Y si practicamos el nacimiento espiritual, podemos empezar a crear esos cuerpos existenciales del ser.
y poder tener manifestación en otras dimensiones. Y que nuestro Padre, nuestro ser, pueda ser el que esté sacando esa sabiduría de todas esas dimensiones diferentes que hay, superiores. Y que claro, hay que bajar primero para poder subir. Bien, entonces generando ese centro de gravedad, vamos a buscar que la personalidad, o mejor dicho, vamos a buscar que uno vaya de la personalidad a las estrellas. ¿Y por qué a las estrellas? Porque es que la esencia viene de arriba, viene de lo divino, de lo superior. Y está atrapada en toda la oscuridad que tenemos nosotros. El objetivo es trabajar. 3 factores es la herramienta. Si lo mezclamos, nos jodimos, nos estancamos y nos perdimos del camino, ¿sí? Ahora, cuando una persona gradualmente hace ese cambio, no importa su personalidad, tarde o temprano, si mantiene ese esfuerzo, esa revolución, ese centro de gravedad pasa definitivamente a la esencia y hacemos el viaje del hombre a las estrellas. Ya no es la personalidad, sino es el hombre, o sea, la persona que termina esa primera montaña. Y debido al Cristo se puede lograr todo lo que se vino a este plano físico, a este planeta mismo, ¿no? Bien, el objetivo de todo esto es que una persona no se siga identificando con su mundo interno ni con el mundo externo, que se mantenga en un estado de comprensión, de reflexión y de muerte, ¿sí? ¿Qué es la reflexión? Yo observar y ver realmente el por qué este defecto me tortura, me estanca, me genera esta tensión, me seduce de esta manera, me genera este deseo. Y yo reflexiono rápidamente, lo elimino, madre mátame este yo, y comprendo, vea, es que esto es un detalle, no lo mentalizo, no lo intelectualizo. Yo sé, porque lo siento de corazón, que eso que eliminé era un detalle de lujuria, o era un detalle de un defecto de ladrón, o un detalle asesino, pero los estoy viendo. No se trata de inventarme los defectos, no se trata de mecanizar la muerte y de torturarse con la misma muerte, porque entonces nos estancamos y le cogemos odio o fastidio al conocimiento. Hay que coger el amor a este trabajo. Esto es trabajar para sí mismo, para su propio ser. Y el país psicológico va a cambiar. Van a haber cosas superiores que se van a manifestar en el interior de uno mismo. Y es ese mismo microcosmos donde todos nosotros, cada uno es un microcosmos, un universo diferente en su interior, pero ese universo está poseído o está posicionado o liderado por el ego. Y ahora venimos a hacer un trabajo, y es eliminar el ego y que sea el universo de Dios o de nuestro ser. ¿Listos? Bien, esto es lo que yo les puedo brindar sobre esta conferencia. Realmente es lo que pude comprender con ese trabajo. Lo importante es que se trabajen esos 3 factores, que diariamente pongamos más disciplina, más trabajo, más práctica, más revolución, más amor y anhelo a lo que se hace, ánimo, fuerza, y ahí cada uno va viendo cómo va teniendo sus resultados poco a poco, ¿sí? No hay que tener afán o impaciencia o correr, porque dice un compañero por ahí, la autorrealización está aquí y ahora en nuestro interior. Entonces manténgase en ese estado de recuerdo de sí, interiorícese, no se salga de su estado, no se olvide de sí mismo y no se olvide de pedir muerte. No se identifique más con las cosas, porque todo esto salió de acá adentro de las infradimensiones, ¿sí? Y todo esto está para identificarnos y mantenernos en esta máquina, ilusionados, fascinados, hipnotizados con lo falso, con lo ilusorio. Y en vez de buscar lo real que está en el interior, pues lo buscamos afuera, y eso es una gran pérdida de tiempo. ¿Listos, compañeros? Todo esto viene de la mente y la emoción. Si aprendemos a observar esos 2 centros y, claro, el instinto, o sea, el cerebro motor instintivo sexual, ya observamos los 5 centros y empezamos a ver un cambio verdadero. Y esto vamos mejorando diariamente, y con la meditación vamos a empezar a profundizar cada vez más en lo que nuestro ser nos enseña. ¿Listos, compañeros? Ahora sí, eso fue todo. No sé si alguien tenga una pregunta, algún aporte o alguna inquietud sobre este tema. O bueno, si no, eso será todo por hoy. El sábado continuamos con la conferencia número 21. Hoy nuevamente, como siempre, las prácticas en la noche si les llega a interesar.
y ahí estaremos enviando la información en la página de todo lo que se vaya publicando. ¿Listos, compañeros? Pues nada, muchísimas gracias a todos los que hayan participado o hayan estado ahí, que estén muy bien, que tengan un buen trabajo en los 3 factores, que no perdamos esa fuercita y ese ánimo. ¿Listos? Hasta luego, que estén muy bien.